corazón limpio, con un corazón agradable delante del Señor. Amén, hermanos. Pero quisiera que miráramos la palabra. Si quieren pueden descansar un ratito, hermanos. Deuteronomio capítulo 10, versículo 10 al 12. Nos dice la palabra, la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Mire por favor la palabra, Deuteronomio 10, versículo 10 al 12. Y dice la Biblia: y yo estuve en el monte como en los primeros días, 40 días y 40 noches. Y Jehová también me escuchó otra vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová: levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entres y poseas la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aleluya. Cierre sus ojos, por favor, hermano. Dígale: Señor, yo quiero sentir tu presencia en esta noche. Yo quiero sentir tu mover en esta noche. Yo quiero que tú me bendigas. Yo quiero que tú me llenes de tu presencia. Dígaselo al Señor. Padre, hoy queremos pedirte que tu presencia sea real en este lugar. Hoy queremos pedirte, Señor, que tu gloria se manifieste en gran manera en nuestras vidas. Señor, por tu palabra. Señor, por el mover de tu espíritu. Señor, en esta hora queremos pedirte que todo nuestro ser sea limpio: cuerpo, alma y espíritu. Señor, ministranos en esta noche. Oh, bendito sea tu santo nombre. Te exaltamos. Aleluya, Señor. Amén. Amén. Mire por favor lo que dice este pasaje, en el que Moisés habla al pueblo y le dice: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Se ha puesto a preguntar, hermano, hermana, usted, qué pide Dios de mí? Particularmente usted puede decir: ¿qué pide Dios de mí? ¿Qué me está pidiendo? Mire que el pueblo de Dios no conocía lo que el Señor estaba pidiendo de ellos. No conocía. Por eso es que mucha gente está caminando hoy en día de una manera errónea, porque no saben lo que Dios está pidiendo de él. En algunos pasajes podemos ver qué tipo de actitudes tenía el pueblo de aquel entonces. Y el pueblo, por no saber qué es lo que Dios pedía de ellos, hermano, cometieron muchos errores. Y podemos ver una cantidad de cosas que hace el pueblo y Dios se indigna. Por ejemplo, en Deuteronomio 9, capítulo 9, el versículo 7. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Dice: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. Sabe, hermano, que el pueblo provocaba la ira de Dios por no conocer lo que Dios le estaba pidiendo. Así es de tremendo, hermano. Cuando nosotros no sabemos qué es lo que Dios pide de nosotros, provocamos la ira de Dios. Deuteronomio 9, el verso 12, más adelante dice: y me dijo Jehová: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido.
Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Mire lo tremendo esto. El pueblo se corrompe por no conocer lo que Dios pide. El pueblo se corrompe. Aquí vemos que el pueblo se corrompió. Hicieron una imagen de fundición y comenzaron a adorarle y comenzaron a hacer una cantidad de cosas terribles. Versículo 13. Y me habló Jehová diciendo: he observado a ese pueblo, y aquí que ese pueblo duro de servir. ¿Sabe? El pueblo era duro de servir por no conocer lo que Dios pide. Duro de servir quiere decir que la servista parte, hermano, que no pueden agachar la cabeza, que no pueden humillarse por no conocer lo que Dios pide. Así hay hoy en día mucha gente, hermano, no puede humillarse delante de Dios porque no saben lo que Dios está pidiendo. El verso 16, Deuteronomio 9:16 dice: y miré, y he aquí, habíais pecado contra Jehová vuestro Dios, os habías hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Ellos pecaban porque no conocían lo que Dios les estaba pidiendo. Si hay mucha gente, hermano, mucho cristiano que pecan porque no saben lo que Dios les está pidiendo. Y lo terrible, dice el verso 18, Deuteronomio 9:18: y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Hacían el mal ante los ojos de Dios y lo enojaron. Se hicieron rebeldes, cayeron en rebeldía porque no conocían lo que Dios les pedía. La pregunta de hoy es: ¿qué pide Dios de ti, hermano? ¿Qué está pidiendo? ¿Conoce lo que realmente está pidiendo? En este pasaje que hemos leído al principio podemos ver tres cosas importantes. El verso 12, Deuteronomio 10:12: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que, ¿qué dice allí? Lo tenemos, hermanos. Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, en todos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Primero nos dice que hay que tener temor de Dios. Amén. Que representa al Padre. Luego nos dice que lo amemos. Representa al Hijo, Jesucristo. Y luego dice que lo sirvas con todo tu corazón y con todo tu alma, que representa al Espíritu Santo. Nosotros vamos a honrar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Amén. Y mire qué interesante. Tres cosas son las que pide el Señor: que temas a Jehová, pero no solo temerlo, porque se lo puede temer por dos cosas. Se le puede temer por medio o por miedo, a una reprensión, o se le puede temer porque Él es Dios. ¿Qué es lo que usted piensa, hermano? ¿Usted teme a Dios porque lo puede reprender, o le teme a Dios porque Él es Dios? Que lo ames, se lo puede amar también por dos razones. Se lo puede amar por lo que Él es, o se lo puede amar por lo que Él ha hecho con nosotros, hermano. Amén. Amén, hermano. Y dice que lo sirvamos. También en este caso se lo puede servir, obvio, por dos razones. Se lo sirve por gratitud o se lo sirve por interés.
¿Cómo lo puede servir usted, hermano? ¿Por gratitud o por interés? Ahora, al saber lo que Dios está pidiendo, falta ver cómo nosotros lo amamos, cómo lo tememos, cómo le tenemos temor a Él y cómo le servimos, cómo nos estamos comportando delante de Él. Porque, hermano, vuelvo a decirle, siempre digo aquí en la iglesia, Dios no mira la cantidad de veces que viene al culto para decir, bueno, ya pasó el límite de las asistencias al culto, puede entrar al reino de los cielos. No, no, hermano. ¿Qué debemos temer de Dios? Entramos al tema del temor a Dios. ¿Qué debemos temer a Dios? Mucha gente dice, sí, yo le temo a Dios, pero ¿sabe qué es lo que debe temer a Dios? Vayamos a Éxodo 9, versículo 20. Ahí nos dice una gran verdad. Vamos a entender qué debemos temer de Dios. Amén. Éxodo 9, 20 dice: de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Hermano, ¿qué debemos temer de Dios? Lo que tenemos que tener temor de Dios es acerca de la palabra. Temor de la palabra de Jehová. Hermano, usted en sus manos tiene una Biblia. En sus manos tiene la palabra de Dios escrita. La leemos. Algunos de pronto la pueden tomar como una historia sagrada, sencillamente, pero la Biblia es el pensamiento de Dios para nosotros, los que queremos ser salvos. Y lo que está escrito ahí es para cumplirlo, no para tenerlo de adorno, como mucha gente, hermano, compra una buena Biblia grande y la pone ahí en la sala de su casa, la tiene abierta y siempre la tiene abierta en el Salmo 91 y ni siquiera sabe lo que dice el Salmo 91, ni entiende. Hermano, nosotros debemos de tener temor de la palabra de Dios, porque ahí está declarando el Señor lo que el hombre debe de hacer y lo que no debe de hacer. Y todo lo que entendemos debemos de cumplirlo. Amén. La Biblia dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Leemos, entendemos y la ponemos por obra. Números 12, versículo 8. Aquí habla de otra cosa importante, hermano. Dice la Biblia, Números 12, versículo 8: cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Está hablando Dios y le habla al pueblo y le dice que debe de tener temor de hablar contra el siervo de Dios. ¿Sabe? Una persona que ha sido llamada por Dios es una persona que le ha puesto el Señor la unción de la presencia. Porque, hermano, yo sigo pensando que para poder hablar de la palabra se necesita ser uno llamado de Dios. Porque si nosotros hablamos la palabra y mezclamos la palabra de Dios con la palabra humana, no surge ningún efecto en el ser humano. Dios no es Dios de mezclas. Recuerde que Dios le dijo al pueblo de Israel que no se mezclara con otros pueblos. Dios no quiere mezclas. En sus leyes declara que no deben haber mezclas. Hoy el hombre está haciendo mezclas terribles, hermano. Mezclan las semillas. Están mezclando la semilla de, no sé si es la de mora con qué es, con naranja o algo así. Están mezclando semillas. Hermano, eso es incorrecto. Es que queda una fruta muy rica, pero está mezclando. Dios no es un Dios de mezclas. Lo que Él hizo está correcto. Hermano, un siervo no debe de mezclar lo divino con lo humano. Jamás. Por eso el siervo tiene que ser ungido de Dios,
para que de sus labios solamente pueda salir lo de Dios. Amén. Pero aquí hay algo importante que dice, Dios pregunta, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hoy en día, hermano, la gente habla cuando le cae mal un pastor, dice, me cae mal o habla mal. Hermano, abstengámonos de hablar contra el siervo, contra algún siervo. Ayer hablaba con un hombre que lo invité a mi oficina que fuera a hablar conmigo, porque miró una transmisión que se hizo del culto en Ipiales, y entonces abajo él comenzó a hablar mal, a decir, estos parecen brujos, ponen las manos y caen al piso la gente. Bueno, una cantidad de cosas. Yo le escribí respetuosamente y él me contestó, y yo le dije, en vez de hablar por estos medios, ¿por qué no viene y hablamos directamente? Si tiene algo malo que decir, pues dígamelo y yo le puedo hablar, y hablemos como personas racionales. Yo no lo llamo para pelear, sino para ponernos de acuerdo. A lo mejor usted tenga de acuerdo, le dije, está de acuerdo y yo soy el errado, entonces que me enseñe, o puede ser que usted esté en error y yo le pueda enseñar algo de lo poco que sé. Y llegó aquel hombre ayer a mi oficina. Ahí nos sentamos a hablar, porque él comenzó a hablar mal de lo que no sabía y de los siervos, y me comenzó a decir, mire, el tal Cash Luna, ese hace esto. Y le dije, mire, usted no está en Guatemala para que pueda hablar de ese siervo. Apenas aquí le llega alguna información de él, y usted pues ya está diciendo que es un siervo del diablo. Si él es siervo del diablo, allá él tendrá que dar cuentas delante de Dios, pero usted no es nadie para juzgar a ese hombre. Que el tal yo no sé cuánto no hable si usted no lo conoce. Y a mí me pregunta, ¿usted qué opinión tiene de tal predicador? Yo, ¿qué voy a opinar de él si no lo conozco? Yo no he estado nunca en un culto que él hace, nunca lo he visto predicar personalmente, no sé cómo. Entonces yo no puedo hablar. Y Dios lo puede haber usado, lo puede haber ungido. Yo no puedo levantar ni un solo dedo contra un siervo, porque el Señor dice que hay que tener temor de hablar contra un siervo de Dios. Pero es que ese no es siervo. Bueno, no sabemos, pero se pone en un púlpito, predica y Dios Dios lo apoya. Sea de Dios o no sea, no nos metamos en eso, hermano. Nunca hablemos mal de un siervo, sea bueno o sea malo. Los siervos van a dar cuenta a Dios. La Biblia dice, someteos a vuestros pastores, porque ellos darán cuenta a Dios de vosotros. Entonces, hermano, a mí me tiembla todo el cuerpo pensar de que un día Él me va a llamar a dar cuentas de todo lo que se hizo en su obra. Y yo le he dicho, Señor, si no tengo tu unción, ¿cómo haré tu obra? Y Él dice que unge a sus siervos, y a la iglesia dice, tengan temor de hablar contra mis siervos. Amén. Por eso es que a veces no fluye la presencia de Dios, porque nos atrevemos a hablar mal de uno que sea siervo de Dios. De verdad, hermano, tenemos que tener temor de eso. Deuteronomio 31:12. Dice la palabra, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Hay que tener temor de cumplir la palabra. Analicémonos continuamente. ¿Estoy cumpliendo con la palabra? O de pronto lo poco que podamos conocer de la palabra, la estamos cumpliendo. Si no la estamos cumpliendo, tengamos temor de eso, porque Dios lo dice.
y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Dice, y teman a Dios, y teman al Dios poderoso, y cuiden de cumplir con las palabras. Hermano, hay que tener temor de cumplir la palabra, ponerla por obra, hermano. Otro punto, Primera de Reyes 8:43, dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Hay que tener temor a su nombre. Hermano, mucha gente no entiende esto, y por eso dice, sí, yo soy cristiano porque soy de Cristo, y no tienen nada de Cristo, ni siguen nada de los pasos de Cristo, y usan en vano el nombre de Dios. El mandamiento del Señor dice que no hay que usar en vano el nombre de nuestro Dios, y mucha gente lo usa, hermano, hasta juran en el nombre de Dios, usan el nombre de Dios para tantas cosas. El nombre de Dios tiene poder. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Yo uso ese nombre porque sé que en ese nombre hay poder, y yo tengo que tener, hermano, temor de usar el nombre de Dios. Hay que usarlo siempre para bien. Amén. Otra pregunta es, ¿qué amar de Dios? Hay que aprender a amar la ley, su palabra, amar sus mandamientos, que nos deleitemos escudriñándolos y amando sus mandamientos. Y también tenemos que aprender a amar su obra. Juan 21:15 dice, Juan capítulo 21 versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú lo sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Eso es amor por la obra. Todos nosotros somos la obra. Hay que aprender a amar la obra. Amemos la obra de Dios. Amemos la casa de Dios. Amén. Nosotros somos la casa de Dios. Amemos la casa de Dios. Aleluya. Dele fuerte ese aplauso al Rey. Y debemos de amar a los hermanos, porque Él nos dice debemos de amarnos los unos a los otros. Romanos 9:3 dice Pablo, porque deseará yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Que, hermano, amar de verdad al hermano. Nosotros somos hermanos ya en Cristo, somos una familia en Cristo, y debemos de aprender a amarnos. Qué terrible es que alguien repudie a su propio hermano en la carne. ¿Qué tal, hermano, uno repudiando a su hermano en la carne? Hermano propio del mismo papá, y que uno lo repudie, que lo critique, que lo esté señalando, que lo esté rechazando, que le diga, me caes mal, no te acepto en mi casa. Eso es algo ilógico. Nosotros somos una familia, hermanos de verdad, y tenemos que amarnos los unos a los otros. Amén. Y la otra pregunta es, ¿en qué servimos? ¿En qué le debemos de servir? Sirvámosle en el Evangelio. Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Hay que servirle en el Evangelio, meternos en el Evangelio, siempre llevar las buenas noticias a todo el mundo. Amén.
Pero algunos no llevan las buenas noticias del evangelio del Señor, sino que llevan las malas noticias de las iglesias. Ah, sí, yo estuve en esa iglesia. No, eso es terrible, eso. Ni vayan para allá. Esos no son siervos de Dios, son siervos del diablo. Hay que servirle dentro del templo, su casa. Apocalipsis 7:15 dice: por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Le servimos a Dios, o debemos de servirle a Él día y noche, todo el tiempo. Amén. Servir en el altar, servir en el templo, servir en lo que podamos. Preguntémonos: ¿para qué soy bueno, Señor? ¿Para qué me has traído a este lugar? Yo quiero servirte. Hermano, hay hermanos que sirven aquí, arreglan el pan, arreglan el vino, arreglan las flores, arreglan el piso, arreglan las sillas. Hermano, están sirviendo, organizan las cámaras, comparten, ayudan, predican, enseñan. Preguntémonos nosotros: ¿en qué puedo yo servirte? Quisiera servirte en la alabanza, quisiera servirte en la predicación, quisiera servirte en lo que sea, pero quiero servirte. Como dice Hechos 6:2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los discípulos, los apóstoles estaban sirviendo en todo, servían a las mesas. Entonces dijeron: no, necesitamos ayuda. Nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la palabra, y que otros vengan a ayudar a servir. Hay muchas cosas para servir en la iglesia, en el templo de Dios. Preguntémonos: ¿en qué puedo yo servir? Entonces, hermano, yo voy a entender qué pide Dios de mí. Yo no puedo estar inactivo, yo tengo que estar activo. Y en santidad nos moveremos, y el Espíritu de Dios fluirá sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Póngase sobre sus pies, hermanos. Yo quisiera por unos segundos que le digamos: Dios, yo quiero que me uses en algo, que me uses en algo. En la iglesia en Ipiales asiste un hombre hace muchos años atrás. Se dedicó a la medicina, es médico, se preparó como cirujano. Y él me dice que le preguntaba a Dios: Señor, ¿en qué te puedo servir? No tengo tiempo por mi trabajo. Trabaja casi las 24 horas porque es el cirujano, y lo llaman a cualquier hora y siempre está operando. Y él le decía: Señor, ¿en qué te puedo servir si no tengo tiempo? Y dice que estaba en la operación de un hombre, le estaba extrayendo el estómago por un cáncer. Él sabía que ese hombre iba a morir, científicamente, médicamente se iba a morir. Por alargarle unos días, decidieron quitarle el estómago, la parte más afectada, y cerrarlo y esperar que viva unos días más y luego se muera. Y entonces él, operando, dice que tenía hacer unas incisiones, cortar. Y entonces él se pone a pensar, y el ayudante, otro médico de la cirugía, le dijo: pues hermano, córtale eso, pues al fin y al cabo ya no hay nada que hacer. Y él dice que se queda pensando, suelta todo su instrumentaria, y Dios le dice: ora por él. Suelta todo y pone las manos ahí con sus guantes encima de sus órganos abiertos, su cuerpo abierto, mete ahí y le dice: Dios, sana a este hombre. Yo soy el médico, pero tú
lo sanas. Yo lo estoy curando, pero tú lo sanas. Y dice que sintió algo especial. Arregló lo que tenía que arreglar él como cirujano. Cerró y lo dejó listo y salió del quirófano. Y él ya yéndose a su casa, allí lo dejó al paciente pues en el quirófano para que las enfermeras y todo lo arreglaran y ya lo sacaran del quirófano. Él ya estaba rumbo a su casa y Dios le habla y le dice: eso quiero que hagas, que me sirvas en lo que tú eres. Y entendió. Hoy dice que cada paciente que llega y le dice: doctor, mire esto, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Y él le dice: primero voy a orar por ti. Y me dice: hermano, ¿sabe? A veces el Señor me ha quitado la chamba, porque oro y el enfermo después se sana y ya no tengo que hacer nada con él. He entendido que Dios me ha puesto un trabajo y hoy entiendo en qué le puedo servir. Todos podemos servirle a Él. Todos podemos servirle a Él. Cierre sus ojos, por favor. Incline su rostro. Dígale: Señor, aquí estoy. Yo quiero que tú me uses. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Lléname de ti, Señor. Invocamos tu presencia en este lugar, Dios. Que tu Espíritu se mueva en gran manera. Que tu Espíritu Santo fluya sobre nosotros. Queremos entender qué pides, Dios, de nosotros. ¿Qué pides de mí? Yo quiero servirte, Señor. Espíritu Santo, fluye en esta noche sobre este lugar. Espíritu de Dios, llena todo este lugar. Llena este lugar. Desciende. Desciende con poder en este lugar. Una vez más. Oh sí, Señor. Espíritu de Dios, llena todo este lugar. Siéntalo. Desciende. Sienta cómo desciende sobre su vida en esta Una noche. vez más. Oh bendito Dios. Créalo. Con poder. Crea que con poder desciende. Aleluya, Señor. Desciende una vez más. Llena este lugar. Llena este lugar, llena tu iglesia de tu espíritu, de tu fuego. Señor, en tu presencia hay limpieza, hay poder. Somos limpios. Desciende una vez Oh, más. bendito Dios. Y llena este lugar. Oh, Señor, desciende. Tócanos. Llénanos de ti, Señor. Oh, fluye, Señor, sobre nuestras vidas. Haznos tus vasos de honra donde derramas tu espíritu. Queremos ser verdaderamente tu pueblo, ese pueblo escogido que volará contigo muy pronto. Sí, Señor. Espíritu de Dios, llena todo este lugar. Desciende. Desciende, desciende. Una vez más. Desciende con poder. Espíritu de Dios, llena todo este lugar. Desciende. Desciende más, Señor. Una Llénanos. vez más. Aleluya, Con Señor. poder. Con poder. Desciende una vez más. Llena este lugar. Con poder. Con poder. Desciende una vez más.
Quiero Señor. ver gente Muchas gracias. danzar. Gracias Quiero por tu ir a presencia.